Bueno, vamos a continuar. Catalina, ¿ibas a comentar algo más con respecto a tu tema? ¿Querías comentar algo adicional? No, profe, yo creo que ahí quedó súper completo. Pues a mí me parece que quedó bien. No sé si el profe quiere agregar algo. Sí, de hecho sí lo voy a hacer. Quiero mencionar algo adicional a estos principios de la tríada cognitiva que nos plantea Beck. Bueno, bueno, ya sabemos nosotros entonces qué es la terapia cognitiva de Aaron Beck. Ya sabemos en qué consiste, ya sabemos un poco entender cómo él se centra en esta terapia pues para tratar todos los estados depresivos y otros estados, trastornos del estado de ánimo como tal, ¿sí? Pero es importante trabajar eh, eh, estos principios que les voy a mencionar de la tríada cognitiva, ¿sí? Eh, pues lo inicial, lógicamente, es entender la formulación dinámica del paciente, es decir, los problemas que presenta en términos cognitivos. Es decir, que tenemos que identificar todos esos pensamientos irracionales del paciente que está llegando a consulta y que nos dice lo que está pensando y lo que está sucediendo con él en su estado de ánimo. ¿Sí? O sea, el paciente va a llegar y me va a decir, mire, es que yo me siento tal, y esto me genera toda esta serie de problemas, entonces eso es lo que hay que empezar a trabajar, como indagar desde el componente cognitivo todas esas interpretaciones que lo llevan a tener problemas. Eso, pues, lógicamente, nos va a hacer que nosotros analicemos, nosotros como terapeutas, analicemos pues sus ideas, sus sistemas de creencias, y eso tiene como finalidad pues de que el paciente logre identificar y que hagamos consciente de que estos pensamientos los tiene que modificar, ¿sí? Y en la medida que los modifique, se va a dar cuenta que va a tener unas nuevas respuestas, mucho más adaptativas y mucho más funcionales, mucho más positivas. Digamos, eso es como el primer principio que nos plantea la triada cognitiva. Entendamos en términos cognitivos los problemas con los que llega el paciente, ¿sí? Eh, Como siempre, es muy importante que haya ese rapport. ¿Ustedes saben qué es rapport? Como la empatía con el paciente, sí. Correcto, sí señorita, es eso. El rapport es lógicamente esa buena alianza entre el terapeuta y el paciente, entre el terapeuta y el consultante. Si nosotros no hacemos clic con el paciente desde un inicio, pues lógicamente vamos a estar mal. De hecho, el paciente no vuelve. Cuando el paciente percibe de que no hay rapport, que no hay empatía, no vuelve, ¿sí? Y en últimas pienso yo que es como bueno que no vuelva, porque si eso es algo recíproco, como que no, pues porque uno no tiene que darle bien a todo el mundo y ni tampoco a uno le cae bien todo el mundo. Entonces es muy importante ser muy honesto con eso. Esto no me hace antiético, de hecho yo sería antiético si yo trabajo a medias mis procesos terapéuticos por aquello de que no me cae bien este paciente. No me cae bien este paciente porque su forma de vestir, o porque es de tez negra, o porque cualquier cantidad de cosas que uno pueda tener allí como, como, como aspectos negativos. Entonces yo tengo que ser consciente yo como terapeuta, cómo estoy sintiendo, pues como ese rapport, como esa empatía con el paciente. Importantísimo. Pero ya después de que hay una buena alianza con el paciente, seguramente la terapia
va a funcionar, porque eso es lo que requiere la terapia, que haya o se establezca una buena alianza entre terapeuta y paciente. Eso sería como el segundo principio, ¿sí? Des en cuenta, con base en este tercer principio que yo les voy a plantear, des en cuenta que aquí ya nosotros necesitamos de que el paciente sea muy activo. Si yo utilizo la palabra dinámico, no me refiero al psicoanálisis, sino a la participación activa, que sea muy, que interactúe en los procesos terapéuticos, que interactúe en las tareas que yo les estoy planteando, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros manejamos ese tercer principio, en donde los pacientes se muestran mucho más participativos durante el tratamiento, eso nos va a incrementar el porcentaje en un 70% de encontrar que las personas resuelvan sus problemas. De hecho, eso les va a ayudar muchísimo a ellos en adquirir autonomía, en adquirir seguridad, en reconocer de que sí pueden lograr cambios. ¿Ven? Que ellos manejen, que ellos cojan la batuta del proceso terapéutico, lógicamente sí, que uno pierda pues la guía terapéutica, pues lógicamente eso va a ser enormemente positivo. ¿Por qué? Porque pues, hay un énfasis en estos procesos terapéuticos de participación y colaboración por parte del consultante. Es el hacerlos participativos, de hecho eso los motiva muchísimo a ellos, porque son ellos, en compañía de nuestra guía, lo que van a hacer de que él se sienta con todo el compromiso para avanzar, ¿ven? Con todo el compromiso para decir que cómo él está evolucionando y cómo él se está sintiendo, que ha ganado terreno y que todo lo que está haciendo él con orientación del terapeuta, cómo él está ganando muchas cosas. De hecho, ellos lo reportan en las sesiones o en las sesiones siguientes. Ellos reportan y dicen, mire doctor que hice esto, o mire que fui capaz de decir no, o mire que fui capaz de hacer valer mis derechos, porque de esto se trata, de que haya como esa reestructuración. Siempre en las terapias conductuales cognitivas, siempre hay que reestructurar. Y eso nos lleva a un cuarto principio que vamos a mencionar, y es el de que nosotros tenemos que tener como muy claro para dónde va nuestra terapia. Es decir, que la terapia tiene que ir orientada siempre hacia un objetivo. Y es lo que yo le digo. De hecho, eso le da tranquilidad también al paciente. Yo le digo al paciente, mire, lo que yo percibo en su caso, la problemática que yo he identificado son estas y son causadas por estas. Entonces, yo identifico que usted es una persona que tiende a deprimirse muy fácilmente por su forma de interpretar las cosas. Entonces, el cuarto principio es que vamos a trabajar con la consecución o por la consecución de objetivos. Y entonces yo le digo al paciente, mire, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que tenemos que trabajar. Y eso, pues, le va a dar mucha más seguridad al paciente. Porque de la mano del terapeuta y con el apoyo del paciente, pues vamos a obtener eso. Vamos a centrarnos en determinar los problemas que existen, vamos a identificarlos y a partir de eso vamos a trabajar. Vamos a conseguir esos objetivos. Vamos a trabajar y usted se va a dar cuenta cómo va a evolucionar y va a mejorar. Cómo usted va a ser capaz de conquistar a una mujer. Cómo usted va a ser capaz de dejar el cigarrillo. Cómo usted va a ser capaz de montarse en un avión. ¿Ven? Entonces, porque hemos logrado identificar la problemática, entonces en esa primera sesión se establece
con el paciente los problemas a los cuales tenemos que o con los cuales tenemos que trabajar y alcanzar esos objetivos. Eso sería el cuarto principio. Jair, Señor. ¿me puedes decir los 4 principios que estaba mencionando, por favor, Jair? Profe, escuché, pues la verdad no escuché muy bien. Solo Caramba. escuché hasta donde usted dijo lo de report. El rapport. Sí, y ahí para allá no Bueno, me tocó cambiarme de modem y todo. Solo bueno, escuché. lo que usted escuchó, ¿qué fue lo que escuchó? Pues, bueno, lo de report, lo que dijo la compañera Sofía, que es como el feeling, como la conexión con el usuario. Y pues, usted también habló sobre la tríada cognitiva, a lo que en sí Beck denomina la tríada depresiva, que esto parte del sí mismo, o sea, mejor dicho, como la visión del sí mismo, del mundo y el futuro. Ajá. Eh, incluso también me puse acá a investigar acá en Google el tema, obviamente. También le dije a la compañera también me envió el trabajo para revisarlo y, y poder tener conocimiento, ya que hoy tengo problemas con internet. Y pues entonces estaba buscando acá en internet y acá me salía que todas esas distorsiones cognitivas son provocadas, bueno, por las creencias irracionales, pero que todo esto son aspectos aprendidos del pasado. Me sale a mí y está averiguando sobre eso en el momento. Ok, ok. Atentos, por favor. María Cecilia. Hola, profe. Hola, señorita. ¿Puedes hacerme o complementar lo que estaba diciendo Jair con respecto a estos principios iniciales que estaba yo explicando? ¿Me colaboras, María Cecilia, por favor? Profe, es que yo tampoco los escuché muy bien. Es que a mí, yo no sé, pero yo escucho a todos mis compañeros, pero a ti te escucho muy lejos. Ya, ok. Bueno, yo les doy el beneficio de la duda, ¿no? Pero lógicamente, si ustedes están siendo honestos consigo mismos, pues bien, porque pues mire, cada uno de nosotros como futuros profesionales, en el caso de ustedes, cada uno de ustedes se encargan de ser unos muy buenos terapeutas, unos muy buenos profesionales o unos profesionales más. Entonces, eso depende de cada uno de ustedes, de cada uno de cómo asumen el compromiso de lo que ustedes están estudiando. ¿Sí? Pues, lógicamente aparecen una serie de eventos, pues lógicamente estas experiencias virtuales, pues lógicamente se presentan para todas estas dificultades, pero puede que sí, como puede que no, por eso les doy el beneficio de la duda. ¿Sí? Lo mismo pasaría en una clase presencial. La clase presencial ustedes están en clase, pero no están, o ustedes no van, no asisten a clase, pero eso depende de cada quien, de cuál es su objetivo personal y profesional, cómo quieren ustedes verse en un mundo profesional en donde constantemente hay evolución y es demandante. Entonces eso se los dejo ahí en el tintero para que ustedes se coloquen la mano en el corazón y piensen cómo lo están asumiendo. Yo no estoy diciendo que uno no esté exento. Yo también he tenido problemas con la virtualidad cuando estoy en clase con ustedes. Pero lo que yo quiero es que cada quien asuma su propio compromiso con su formación profesional. ¿Alguien quiere hacerme una breve reseña de los 4 aspectos que yo mencioné? Quisiera alguien, por favor, que no esté fallándole casualmente el internet, por favor. ¿Alguien? Buenos días, profe. Hola, María.
señorita. Pues yo voy a decir los 4 aspectos que usted dijo, profe. Claro, O sea, dilo, bienvenido a eso, por favor, dilo. primero hay que entender, o sea, cómo le vamos a formular las preguntas al paciente. Inicialmente hay que entender qué es lo que quiere el paciente, ¿sí? Cuáles son sus ideas, cuáles son sus pensamientos, para ver cómo lo vamos a modificar. El segundo es el rapport. Si no tenemos rapport, si no hay empatía, no hay alianza con un paciente. En la tercera, necesitamos que poner a trabajar al paciente, porque si solo el terapeuta no puede, el paciente tiene que interactuar con su terapia, y si no, no se puede hacer, no se podría trabajar. La cuarta es hacerle entender desde un comienzo qué es lo que se va a hacer, qué objetivo vamos a conseguir, ¿sí? Entonces, eso básicamente es eso. Ahí vamos. Eso fue lo que tú dijiste, profe. Claro, ahí vamos, sí, muchas gracias. Me alegra mucho que hayas hecho ese resumen, esa intervención tan completa. Te felicito, muchas gracias, muy amable. Un gusto, profe. Gracias a usted. Ok, con gusto. Miramos entonces otro quinto principio de este proceso terapéutico que nos plantea la triada cognitiva de Beck, y es que esta triada cognitiva, pues lógicamente tenemos que asumirla desde el presente como tal, es decir, que nosotros tenemos que centrar en el presente de cómo se le explica al paciente lo que debe actuar ahora, lo que tiene que hacer ahora, y que con base en esas acciones vamos a ver cómo va a cambiar. Démonos cuenta, le voy a decir yo al paciente, démonos cuenta de sus conductas hoy día y miremos las consecuencias de esas conductas. Estamos hablando de que nos centramos en el presente del paciente. Con el paciente lo analizamos y le voy a preguntar cómo es su forma de actuar hoy día. Y con base en eso vamos a mirar sus consecuencias. Y le agregamos, lógicamente, el hecho de que los pensamientos que pueden estar relacionados con el presente, con el pasado o con el futuro, ¿sí? Y que esos pensamientos vuelven a afectarle emocionalmente, ¿sí? Lógicamente, si yo tengo una serie de pensamientos funcionales, seguramente mi presente, mi futuro y la relación que tengo con el mundo es supremamente satisfactoria. O sea, no hay lío. De hecho, el paciente no estaría conmigo consultando, ¿sí? Pero por lo general, tenemos que centrarnos en ese presente y qué pensamientos están acompañando al paciente para que lleve una serie de conductas a que le generen un malestar emocional. ¿Por qué? Pues porque lógicamente, según la triada cognitiva, el presente del paciente está matizado por los pensamientos, el futuro del paciente está matizado por los pensamientos irracionales y lógicamente también las relaciones sociales, el cómo veo yo esas relaciones sociales. Entonces, en la medida que el paciente entienda de que es una terapia que le ayuda al paciente a entender su presente, a entender los pensamientos que lo acompañan y cómo lo están afectando, posteriormente el bienestar emocional del paciente se va a hacer presente. Eso sería como el quinto principio de esta terapia de Aaron Beck, de la triada cognitiva. Como sexto principio, pues como todas las terapias cognitivo-conductuales, es una terapia muy educativa, porque el objetivo es enseñar al paciente a que él sea su propio terapeuta. Vea, usted no necesita durar tanto tiempo conmigo acá en consulta. Necesito que usted se apersone y usted viva su propia problemática, pero ya teniendo usted esta serie de herramientas que en la medida que usted las ponga en práctica, usted va a salir adelante.
Entonces yo como terapeuta le voy a enseñar a identificar con esa terapia racional emotiva aquellos pensamientos automáticos intrusivos negativos. Vamos a identificar a usted mismo, con el paso de las sesiones, usted mismo va a identificar esas creencias irracionales. ¿De dónde provienen? ¿Cómo es que me causan malestar? Y usted va a aprender finalmente a modificarlas para que usted tenga un mundo mucho más adaptativo y un mundo mucho más funcional y, ¿por qué no, positivo? Entonces, Profe, señora, dígame. una duda. O sea, em, es que no sé cómo formular la pregunta. Dilo. Digamos que el paciente ya identificó esos pensamientos negativos que le están haciendo la vida pues más complicada. A cuadritos. Eh, ajá. ¿Ahí qué paso seguiría? O sea, se le dice, ok, lo identificas, pero ¿qué se le dice para que ya modifique ese tipo de pensamientos más la conducta que estos le están Pues, provocando? pues yo pensaría que lo que hay que trabajar con él es enseñarle a reestructurar esos pensamientos. O sea, no es solamente identificarlos, muchachos. Hay que, aparte de identificarlos, tenemos que reestructurarlos y modificarlos. Entonces, por eso yo voy a hacer uso de la detención del pensamiento, voy a hacer uso de la terapia racional emotiva de Albert Ellis, voy a hacer uso de esas técnicas que me permiten a mí ser mucho más objetivo en la interpretación de lo que yo estoy percibiendo. Ser mucho más objetivo de decir, este pensamiento que yo estoy teniendo ahorita mismo me está generando malestar emocional. Entonces, lo identifiqué, ahora trabajémoslo. Entonces, por eso se habla de que la terapia tiende a ser muy educativa, porque le estoy enseñando al paciente a identificar los pensamientos, pero también le tengo que enseñar a cómo modificarlos. Y me pongo a trabajar, las primeras sesiones me pongo a trabajar con él en esa reestructuración cognitiva. Y hago esa terapia de reestructurar sus pensamientos irracionales, volverlos racionales y darnos cuenta ahora que ya los modifiqué, cómo es mi consecuencia emocional. Si antes mi estado de ansiedad o mi estado depresivo está en un 90%, luego de la reestructuración cognitiva, ¿cómo está mi estado de ansiedad? ¿Cómo está mi estado depresivo? En un 50%. Bueno, entonces el paciente va a reconocer de que ya lo modificó, que ya no siente esa hiperventilación, que ya no siente esa angustia, que ya no siente ese miedo, que ya no siente ese estado depresivo tan marcado. Una vez eso le he enseñado yo al paciente, el paciente entonces toma las riendas de su vida, porque pues él tiene que transferir todo lo que yo le enseñé en sesión, en consulta, tiene que transferirlo a su vida social, a su vida personal, a su vida de pareja, dependiendo de lo que sea. ¿Por qué? Pues porque necesitamos que lo practique. Acuérdense que uno de los éxitos de una terapia es de que el paciente, en el caso cognitivo-conductual, es de que el paciente practique. Si las cosas no las interiorizamos, si no las ponemos en práctica, se da lo que se llama la teoría del desuso, de que no logramos cambios, pues porque simplemente no los practico. Todo lo que me enseñaron en terapia, todo lo que el terapeuta me indicó que debo hacer, no lo estoy haciendo. Entonces, ahí no fueron claros con los objetivos que se deben de tener en la sesión. Eso se tendría que hacerse para poder, Melissa, para poder entender un poco que no es solamente identificar el pensamiento, modificarlo, sino que hay que ponerlo a práctica, hay que enseñar al paciente a que practique eso y que tenga buenos resultados. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Listo. Gracias. Con gusto. Entonces veíamos ese sexto principio de que la terapia es educativa para poder generar como que identifique las creencias irracionales para luego ya generar ese proceso de cambio. El séptimo principio,
Y esto es muy positivo para los pacientes, porque los pacientes ven que esto se puede conseguir de una manera mucho más ágil, diferente a otros procesos. Este tipo de terapia suele ser limitada en el tiempo, es decir, que nosotros ya vemos nosotros cambios a partir de la cuarta sesión, si tenemos claros los objetivos, ¿sí? Ya el paciente está viendo herramientas muy funcionales y suficientes para alivianar la sintomatología que estaba presentando, ¿sí? Entonces, lógicamente hay que entender de que cada paciente es un mundo aparte, cada paciente es diferente. Entonces, no, o sea, si yo un proceso terapéutico para manejar los estados depresivos, con una señora me demoré, que digo yo, 5 sesiones y con buenos resultados, de pronto con otra señora o con otro señor me puede demorar más, ¿sí? Entonces depende mucho de cómo el paciente va asumiendo el compromiso en este proceso terapéutico. Entonces, a partir de este séptimo principio, nosotros tenemos claro de que el paciente va mostrando avances y va mejorando a partir de la cuarta sesión, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya tienen las herramientas y el conocimiento para mejorar esa sintomatología que tiene. El octavo principio, pues como son terapias muy guiadas, son terapias son muy estructuradas, es decir, que siempre llevan un orden lógico, siempre llevan un guión. Entonces tengo que identificar primero qué es lo que tiene el paciente, tengo que definir cuáles son los pensamientos irracionales, cuál es la consecuencia emocional. Tiene que seguir un orden lógico para yo después enseñarle las herramientas. Yo estaría actuando totalmente desfasado si yo no le oriento con un orden lógico a este proceso terapéutico. Entonces, en ese orden lógico, en esa terapia estructurada, al paciente se le va a facilitar que practique su autoterapia, ¿sí? Porque sabe cómo lo tiene que hacer, sabe qué es lo que debe hacer después de haber identificado sus creencias irracionales, sabe qué tiene que hacer, cómo maneja su estado emocional, porque también se trabaja en este proceso, se trabaja también la relajación muscular, para que el paciente no solamente sienta la ansiedad, sino que también se sienta más que todo tranquilo. Acuérdense de ese manejo en donde manejamos tensión, relajación, tensión, relajación. Entonces, como eso se lo hemos enseñado al paciente, pues entonces el paciente sabe que las cosas van funcionando de una manera muy estructurada, vamos teniendo un orden lógico, estamos siguiendo cierto lineamiento, entonces el paciente va a asumir las riendas de su terapia. El noveno principio, pues lo que hemos mencionado, el paciente tiene que identificar y evaluar, pues lógicamente, sus pensamientos, analizarlos y mirar los comportamientos disfuncionales con los que está contando y cómo lo tienes que empezar a modificar. Fíjense cómo ya la persona en esta altura del proceso terapéutico ya es más fácil evaluar y analizar. Antes lo estaba solamente identificando. Ahora lo que puede hacer el paciente es evaluar y analizar, porque ya no va a ser tan inadecuado en permitir de que esos pensamientos automáticos me afecten. Y el último principio, pues, logra que el paciente modifique sus pensamientos, su estado de ánimo y su conducta. Digamos que eso sería como el objetivo principal, ¿no? Que se modifiquen los pensamientos irracionales, que se cambie su estado de ánimo y que mejore lógicamente su conducta para que se pueda tener buenos resultados. Bueno, muchachos, hemos terminado nuestra sesión de hoy. Mañana, ahí está, ya corregí lo de la plataforma para que ustedes suban, cuelguen
el manual, el mapa conceptual y pues lo vamos a socializar mañana. Voy a mandarles un foro a todos con respecto a la evaluación que hago yo de la asignatura con 4 preguntas, ¿sí? Quiero que por favor respondan esas 4 preguntas, que simplemente es evaluar un poco el cumplimiento de los objetivos, el cumplimiento de las expectativas, bueno, pero eso yo lo cuelgo ahorita para que ustedes lo resuelvan y me lo coloquen allí, ¿sí? Eso yo lo leo después. No lo vamos a mencionar, sino simplemente es que yo quiero conocer cuál es el concepto de ustedes con respecto a la asignatura. Por favor, activamos cámara, los que no lo tienen. Bueno, muchachos, muchas gracias. Nos veremos entonces mañana. Que pasen un feliz resto del día. Mucha suerte. Que estén bien. Gracias. Ya, profe, que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, María, Melissa, todos. Jessy, Jair, todos. Que estén bien. Chao. Chao, profe, gracias. Gusto. Chao, profe.